Nos están en clases. Vamos a continuar nuestro tema, que es un tema importante, el de la cardiopatía isquémica, un tema bastante, digamos que todos lo temen, porque al hablar de un infarto, eso significa de que es grave el problema, ¿verdad? Entonces, hemos visto en la anterior clase que es la cardiopatía isquémica, su clasificación fundamentalmente, y la hemos clasificado en angina estable y los síndromes coronarios agudos, dentro del cual están la angina inestable y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, del segmento ST, y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Bueno, en el transcurso del tema vamos a llamar lista a unos 20 alumnos, en cualquier momento, al inicio, al medio o al final tal vez. Bueno, entonces ya habíamos visto hasta la parte que corresponde a la clínica, fundamentalmente al síntoma principal, que es la angina de pecho. Hemos indicado que angina significa dolor, dolor torácico, lo que se llama también el angor pectoris. Muchos lo dicen, el angor tiene angor, entonces angor pectoris o angina de pecho. Eso se refiere al dolor característico y típico que hemos mencionado de la angina de pecho, de la cardiopatía isquémica, que es de tipo opresivo, compresivo, retroesternal, irradiado a brazo izquierdo, antebrazo, hasta incluso los dedos, hombro izquierdo, maxilar inferior, incluso a epigastrio. Entonces, esa es la característica fundamental de la cardiopatía isquémica, ya sea un cuadro de angina estable o angina inestable o en el infarto agudo de miocardio. En la anterior clase habíamos visto la fisiopatología de la angina estable. Lo habíamos pasado un poco rápidamente porque el cuadro que tenía en la anterior lámina o tema no estaba muy claro. He puesto este cuadro que es muy ilustrativo y muy esquemático para que ustedes puedan comprender respecto a la cardiopatía isquémica. Fíjense claramente, vamos a comenzar del principio. Sigan el cursor, por favor. Este es un vaso sanguíneo coronario o una de sus ramas, ya sea izquierda o derecha, normal. Fíjense la luz del vaso está totalmente limpio. Esto es un corte transversal. En un corte longitudinal vamos a ver, fíjense, este es un vaso sanguíneo. La luz del vaso, fíjense, está completamente limpio, ¿verdad? Bien. Según progresa, hemos dicho que la causa número 1 principal de la cardiopatía isquémica es principalmente la ateroesclerosis, casi en un 90%, algunos incluso dicen hasta 95%. El resto, un 10% o un 5%, corresponde a otras patologías que ya la hemos mencionado anteriormente. Bien, entonces, ¿dónde está el cursor? Entonces, fíjense el vaso, tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. Miren la luz del vaso según progresa y va acumulándose a nivel intraluminal del vaso las estrías de grasa, es decir, los triglicéridos o el colesterol.
fíjense, ya tiene una pequeña parte que ya está obstruyendo. Y en el corte longitudinal, fíjense, ya no es una luz totalmente libre. Ya la placa ateromatosa ya se va formando en la pared intraluminal. Según vaya progresando, ya se van incluyendo otros elementos. Se forma una placa fibrosa. Fíjense, ya la placa ateromatosa ya es mucho más grande, ya está mucho más en el corte longitudinal, está ya disminuyendo la luz y la luz del vaso sanguíneo, en este caso de las coronarias. Está acumulándose ahí, se está formando la placa ateromatosa, ¿verdad? Y así va a ir, ahí va a ir progresando. ¿Dónde está mi cursor? Bueno, siguen ingresando, vamos a cortar ya los ingresos. Fíjense, esta placa ateromatosa formada ya por triglicéridos, por colesterol, etcétera, etcétera, está aumentando de tamaño y la luz del vaso pues va disminuyendo. Y fíjense en este otro corte, ya casi está obstruyendo la mitad de la luz del vaso sanguíneo coronario. Las placas ateroescleróticas que están produciendo ese obstáculo, esa obstrucción intraluminal. Es pues en ese momento en que tenemos la presentación de la angina estable. La angina estable, como ya estamos viendo, en la que ya va a presentar ese desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los requerimientos del oxígeno del paciente, justamente por esta situación que va a ir obstruyendo, por lo tanto, el flujo sanguíneo coronario va a disminuir. Y igual va a continuar el proceso, de obstrucción, el proceso de acúmulo de esa placa ateromatosa. Bien, cuando ya es bastante, hasta acá podemos decir que se va a presentar la angina estable, hasta acá. Según vaya progresando, fíjense, va a haber un mayor tamaño de esa placa ateromatosa, pero que puede en cualquier momento fragmentarse, romperse, si quieren, su cubierta de esta placa ateromatosa, que va a ocasionar justamente un microsangrado a nivel intraluminal. Por lo tanto, va a ocasionar la agregación plaquetaria, la formación de coágulos. Por lo tanto, ya vamos a tener bajo estas circunstancias el síndrome coronario agudo, con la presentación de la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, que son las dos patologías que nos interesa, pero puede presentarse también a nivel cerebral los accidentes cerebrovasculares isquémicos con esta misma formación de estas placas ateromatosas. Entonces, puede llegar a producirse un accidente cerebrovascular también a nivel cerebral. Entonces, esta situación va a producir obviamente una isquemia crítica a nivel del miocardio. Y obviamente, si no se soluciona, llegará pues a la muerte
a un compromiso cardiovascular severo y por lo tanto el paciente puede fallecer. Fíjense esta placa, este slide que es bastante ilustrativo, cómo progresa, cómo es la fisiopatología de la cardiopatía isquémica hasta que puede llegar a la muerte del paciente por un colapso cardiovascular y un compromiso bastante importante por esa formación de placas ateromatosas que están constituidas principalmente por triglicéridos, grasas y colesterol de alta y de baja densidad. Entonces, este slide es sumamente importante que puedan grabarse. Bien, habíamos quedado en los síntomas y ya habíamos visto que el síntoma principal es el dolor, a la angina de pecho o el angor pectoris que hemos dicho con sus características que ya hemos mencionado. Los repasaremos un poco. Es el dolor torácico, retroesternal, opresivo o constrictivo o compresivo. Algunos dicen como estuviese rígido la parte del tórax, como si alguien estuviese sentado encima de su tórax. En fin, esas son las manifestaciones que el paciente nos refiere, lo subjetivo, síntoma. Ese dolor puede irradiarse al brazo izquierdo, a la región dorsal, al cuello, al maxilar inferior, al hombro izquierdo. Esa es la característica principal de la angina de pecho, de la cardiopatía isquémica, del angor pectoris. Bien, otros síntomas que va a presentar el paciente, ya habíamos mencionado también en la clase anterior, a veces son reacciones vasovagales, hemos dicho. El paciente puede presentar fatiga, puede presentar disnea, o sea, dificultad respiratoria, una debilidad generalizada, una sensación de asfixia, dicen algunos pacientes, una sensación de sofocón, algunos dicen, puede presentar vértigos, mareos, náuseas, vómitos, sudoración, palpitaciones y cansancio, lo que se dice también fatiga, con esa sensación que ya les he dicho de una sensación de muerte que presenta, que siente el paciente. Entonces, son los síntomas, no olviden los síntomas que va a presentar el paciente con una angina estable, bien, o con una cardiopatía isquémica. Al examen físico, ahí habíamos quedado, al examen físico, estamos hablando ahora de la angina estable, es de evolución crónica. Hemos dicho que la angina estable tiene, como concepto, tiene características. Se dice que es ese dolor que se presenta, que no varía en cuanto a su intensidad, en cuanto a su duración y tampoco en cuanto a su frecuencia de presentación, ¿verdad? Esa es la angina estable. Durante los 2 últimos meses y algunos dicen durante el último mes. Entonces, al examen físico, el paciente puede, en este caso, al hacer el examen físico ya nosotros tenemos que ir a encontrar, a buscar. El paciente va a presentar signos objetivos. Por lo tanto, tenemos que buscar a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación lo objetivo. Entonces, al examen físico, un paciente con angina estable puede encontrarse en condiciones normales, pero generalmente el paciente suele estar pálido, sudoroso, angustiado, ansioso, como les decía, con esa sensación de muerte. A la auscultación cardíaca vamos a tener en muchos pacientes taquicardia. Al control de la presión arterial
puede presentar hipertensión arterial por descarga de catecolaminas que puede haber en ese paciente. Y igualmente a la auscultación, un ritmo de galope ventricular que nos está diciendo falla ventricular izquierda, es decir, que existe un compromiso del ventrículo izquierdo. Obviamente no es en todos, eso les recalco. Entonces, en muchos van a tener ese ritmo de galope ventricular que nos indica que hay falla ventricular izquierda. Posteriormente podemos encontrar, si le auscultamos pulmones a ese paciente, podremos encontrar estertores, fundamentalmente estertores de tipo crepitante en las bases pulmonares, que nos está indicando que existe una congestión a nivel pulmonar y que puede, por incremento, y hemos visto en las anteriores temas, por incremento de la presión venocapilar pulmonar, que puede producirse un edema agudo de pulmón si es que no se puede controlar al paciente. Podemos encontrar también, si hacemos la auscultación cardíaca a nivel de la punta del corazón, a nivel apical, en el ápex, que llamamos o semiológicamente un soplo sistólico que nos está indicando insuficiencia de la válvula mitral. Como verán, entonces, a la auscultación y al examen físico podemos encontrar muchos signos en este tipo de pacientes. Se puede hacer está muy sensible, se puede hacer una estratificación del riesgo en una angina crónica estable. El riesgo es alto cuando existe una mortalidad anual superior al 3%. Se dice un riesgo intermedio cuando la mortalidad anual va del 1 al 3%. Y se dice un riesgo bajo de angina estable cuando la mortalidad anual es menor, mejor dicho, al 1%. El dolor de la angina estable normalmente, ya les vuelvo a recalcar para que no se olviden, ocurre después de una actividad física o de un estrés que haya sido sometido el paciente a un estrés emocional, de tristeza, de preocupación, de tensión, etc. Ya les había mencionado que tiene una duración de esa angina, de ese dolor torácico puede tener una duración de 1 a 10 minutos, incluso hasta 15 minutos, les decía en la anterior clase. Y es una característica. Otra característica, les mencioné también, que se alivia con el reposo, con el descanso o con la aplicación de la nitroglicerina o de los nitratos, el dinitrato de isosorbide, el isorbil que ustedes conocen con el nombre comercial. ¿Cuál es aquí dice el sustrato anatómico de la angina estable? Es decir, se refiere a la placa ateromatosa. ¿Cómo está compuesta? La placa está compuesta por lípidos, tiene un recubrimiento fibroso, grueso, que se produce, como hemos visto, una ruptura de ese recubrimiento. Puede estar formado por triglicéridos, por colesterol, por células del músculo liso. A todo esto se denomina placa ateromatosa, que es el sustrato, es decir, es el fundamento, la causa principal para que se produzca la angina crónica estable. Bien, seguimos. Ya hemos visto el diagnóstico diferencial. Bueno, hemos hecho ya, ¿cómo se llama? Hemos visto la clínica, hemos visto los síntomas fundamentales, cardinales, se dice principales del paciente con una angina de pecho.
es decir, con un problema de una angina estable, y también hemos visto los signos que va a presentar este paciente. Realizado ya el examen clínico, bueno, corresponde hacer los estudios complementarios, ¿verdad? Los estudios complementarios lo vamos a realizar los exámenes de laboratorio. Se puede pedir las enzimas cardíacas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas enzimas cardíacas? Principalmente es la creatinfosfoquinasa, la CPK-MB que conocemos principalmente, y las troponinas, la troponina T principalmente. Pero en la angina estable, estos marcadores cardíacos, estas enzimas cardíacas, generalmente se encuentran dentro de rangos normales. ¿Por qué dentro de rangos normales? Porque no ha llegado al infarto, no han llegado a la necrosis para que puedan estar elevadas las enzimas cardíacas. Entonces, en la angina estable no vamos a encontrar enzimas o los marcadores cardíacos elevados, sino vamos a encontrar más bien dentro de rangos normales. Obviamente tenemos que pedir los otros exámenes de laboratorio, los de rutina, como se dice, es decir, hemograma, glicemia, urea, creatinina, pruebas de coagulación, pruebas hepáticas, etc. Bien, pero estamos mencionando lo que nos interesa en la cardiopatía isquémica. La radiografía de tórax tampoco nos muestra hallazgos específicos que nos digan que es un infarto, no. Entonces, la radiografía no nos interesa, no nos da datos respecto a la cardiopatía isquémica. Podemos encontrar en una placa radiográfica algunas calcificaciones a nivel de la raíz de la aorta, porque ahí está el nacimiento de las arterias coronarias. Entonces, eso nos interesa un poco ver si existe calcificaciones. Y podremos buscar también a nivel de la placa radiográfica si existe presencia de una cardiomegalia o de un aneurisma ventricular, fundamentalmente de la punta del ventrículo izquierdo. Bien, otro estudio importante es el electrocardiograma, obviamente en reposo, electrocardiograma en reposo, como estamos remarcando. Se indica que puede ser normal en un 50% en reposo. O sea, un paciente que tiene un problema de angina estable y si se encuentra en reposo ese paciente, podemos, si le hacemos un electrocardiograma, podemos encontrar que va a estar normal en el 50% de los pacientes. En algunos pacientes, principalmente, fíjense en la parte de abajo, principalmente durante el episodio anginoso, es decir, durante la crisis dolorosa, durante el dolor que va a presentar, vamos a tener alteraciones del segmento ST y la onda y la... A ver, se nos ha perdido. Y vamos a tener durante la crisis, estamos hablando, durante el episodio doloroso, vamos a tener alteraciones del segmento ST, que saben ya que en los problemas de isquemia, de infarto, puede haber un supradesnivel o un infradesnivel. Eso nos está indicando que puede estar comprometiendo el la, el tejido miocárdico. Entonces, podemos encontrar esos signos de isquemia durante
la crisis dolorosa. Una vez que pasa la crisis anginosa, el electrocardiograma va a ser completamente normal. Por lo tanto, en la angina de pecho estable, vuelvo a repetir, podemos encontrar un electrocardiograma con un trazado normal en un 50%. En el otro 50% lo podremos encontrar solamente cuando el paciente está con la crisis dolorosa, con la crisis anginosa. Podremos encontrar signos de isquemia, generalmente depresión, es decir, infradesnivel del ST, pero que una vez que el paciente esté en reposo, se va a normalizar el electrocardiograma. Bien. Luego podemos hacer en el paciente, estamos hablando con angina estable, podemos hacer la prueba ergométrica, es decir, la prueba de esfuerzo, la prueba de la bicicleta o de la banda sin fin, que ustedes ya conocen, que es uno de los tests importantes también para la valoración del paciente con angina estable. Es de suma utilidad porque cuando se le somete a un esfuerzo, supongamos la prueba de la bicicleta, y como está monitoreado con un monitor conectado con los electrodos en el pecho, y al someterla a un sobreesfuerzo al paciente, y podemos monitorear y ver si ese paciente va a presentar episodios de dolor torácico con alteraciones en el segmento ST, y de esa manera podremos valorar que ese paciente tiene problemas de cardiopatía isquémica. Por lo tanto, es un estudio importante para valorar sobre todo esta patología como es la cardiopatía isquémica y fundamentalmente la angina estable. Bien, entonces es una prueba importante para detectar pacientes con cardiopatía isquémica, la prueba ergométrica, es decir, la prueba de esfuerzo que se hace con estos pacientes. En cuanto se refiere al tratamiento, hay que hacer un buen historial clínico, hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico e identificar la enfermedad. Entonces, como tratamiento, tenemos que hacer, en principio, ya les he dicho, lo que conocíamos antes como los hábitos, ahora se conoce como estilos de vida, ¿verdad? Esos factores de riesgo que hemos mencionado en la anterior clase, pues tenemos que hacer los cambios en el estilo de vida de ese paciente. Si es que es un fumador, pues hay que evitar a toda costa que fume. Si es un alcohólico, pues hay que cortar ese estilo de vida, ese hábito, como se decía antes. Si es sedentario, pues hay que decirle que haga una actividad física. Entonces hay que hacer ese manejo de los factores de riesgo con ese paciente. El tratamiento farmacológico básicamente está dado por la aspirina. La aspirina es un medicamento antiagregante plaquetario. Ustedes conocen como hemos visto en la fisiopatología, se produce una ruptura de esa placa, una microhemorragia, la agregación plaquetaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar la formación de ese coágulo y la agregación plaquetaria. Por lo tanto, es la base para hacer el tratamiento de la angina estable, de la angina inestable y también del infarto de miocardio. La dosis va a variar de 75 a 100 miligramos hasta 325 miligramos cada 24 horas. Aquellos pacientes que tienen alergia a la aspirina, pues podemos utilizar otros antiagregantes plaquetarios como es la ticlopidina, 250 miligramos 2 veces al día,
o el clopidogrel. Todos estos medicamentos tenemos en el mercado. Entonces, el clopidogrel, por ejemplo, podemos utilizar una sola vez al día, una tableta de 75 miligramos cada 24 horas. Bien. Luego, el, el- el otro tratamiento de base es el uso de la nitroglicerina sublingual, lo que conocemos el dinitrato de isosorbide o el mononitrato de isosorbide, lo que conocemos corrientemente con el nombre de isordil. La dosis, la dosis generalmente son pequeñas tabletitas que se utilizan en forma sublingual. La dosis de 0,3 a 0,6 miligramos. Se puede repetir en las crisis dolorosas, anginosas, cada cinco minutos una tabletita sublingual hasta que pueda calmar el dolor. Se puede utilizar un máximo de aquí está 2 tabletas, puede utilizarse hasta 3 tabletas con un intervalo de 5 minutos. 5 minutos, luego a los 5 minutos se aplica otro, luego a los 5 minutos y posteriormente a los 5 minutos, hasta 3 tabletas como máximo sublingual. Aquí tenemos el dinitrato de isosorbide, hay otro, el mononitrato de isosorbide, que tiene una dosis de 5 miligramos, también es vía sublingual, igualmente un máximo de hasta 3 tabletas cada 5 minutos, igual. Como la nitroglicerina, casi la misma, el mismo tiempo y la misma cantidad de tabletas sublinguales. ¿Para qué? Se utiliza para vasodilatar las arterias coronarias. Estos son vasodilatadores más que todo venosos, porque recordaremos que hay una obstrucción por las placas ateromatosas. Además, hay una disminución de la luz de las arterias coronarias. Por lo tanto, necesitamos dilatar, vasodilatar para que no exista justamente ese desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno para evitar el problema de la isquemia que se puede presentar en el miocardio. Entonces tenemos el dinitrato o el mononitrato de isosorbida. Y después tenemos el uso de los beta bloqueantes. ¿Por qué los beta bloqueantes? Ya hemos mencionado en el examen físico que el paciente con esta patología puede presentar taquicardia e incluso hipertensión por descarga de catecolaminas. Entonces, es necesario el uso de los beta bloqueantes para, para frenar esa taquicardia, para disminuir la taquicardia y además de eso, disminuyendo la taquicardia, vamos a disminuir el consumo de oxígeno. Ustedes saben que la taquicardia requiere de mayor cantidad de consumo de oxígeno, pero si logramos disminuir esa taquicardia, evitar la taquicardia, por lo tanto, también estamos haciendo de que no haya mayor consumo de oxígeno por parte del miocardio. Por un lado, disminuimos la frecuencia cardíaca y por el otro lado, disminuimos el consumo de oxígeno con los beta bloqueantes. El que tenemos en el mercado es el atenolol, que se puede utilizar de 50 a 200 miligramos día. Luego tenemos el metoprolol, también es otro beta bloqueante de 50 a 200 miligramos día. O el propanolol, que es otro de los beta bloqueantes que podemos utilizar de 60 a 160 miligramos día. Bueno, hay algunos pacientes que tienen intolerancia a los beta bloqueantes. Por lo tanto, podemos utilizar los antagonistas cálcicos o calcioantagonistas, como son el verapamilo, el diltiazem. Todos estos medicamentos tenemos en el mercado. El verapamilo es un calcioantagonista inotrópico negativo también, igual que los beta bloqueantes, y también disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno y también es un vasodilatador coronario. La dosis 240 hasta incluso 480 miligramos día. Entonces, el otro calcioantagonista es el diltiazem,
que también hay en el mercado, que tiene los mismos efectos, las mismas acciones y podemos utilizar de 120 a 360 miligramos día. Luego, como hemos visto, los nitratos, que ya lo hemos mencionado, el dinitrato de isosorbide o el mononitrato de isosorbide. Se puede hacer tratamientos combinados también de los nitratos con los calcioantagonistas o con los beta bloqueantes. Un tratamiento triasociado se ha indicado que no ha demostrado mucho beneficio. Generalmente vamos a utilizar beta bloqueantes con nitratos o calcioantagonistas con nitratos o nitroglicerina con beta bloqueantes y obviamente tenemos que utilizar la aspirineta. Entonces el tratamiento básicamente consiste en los medicamentos que hemos mencionado. Podemos incluir a este tratamiento, no está creo en este tratamiento, pero podemos incluir el uso de los hipolipemiantes, es decir, la atorvastatina que tenemos en el mercado. ¿Por qué? Porque, como se ha visto, es la causa principal es la ateroesclerosis que se presenta a nivel de los vasos coronarios. Entonces, para evitar o para disminuir, para estabilizar, dicen las placas ateromatosas, o para reducir la concentración tanto de triglicéridos como de colesterol, tenemos que utilizar las estatinas, como se llaman así, las estatinas. En este caso hay varios tipos de estatinas y el que más se usa es la atorvastatina o la rosuvastatina, ya sea una dosis de 20, de 40 hasta de 80 miligramos día. Entonces, también vamos a hacer uso de las estatinas, como es la atorvastatina o la rosuvastatina. Bien, entonces ese es el tratamiento básico de la angina estable. Bueno, ahora vamos a entrar a los síndromes coronarios agudos y uno de ellos, como hemos mencionado, es la angina inestable. Angina significa dolor torácico, ¿verdad? Con las características que hemos mencionado. Angor pectoris también se denomina así. Entonces, a manera de un descanso, vamos a llamar lista a los alumnos. Vamos a ver unos 20 alumnos. Vamos a llamar rápidamente. Bueno, a ver, vamos a ver. Aldana Llanos Norma. Aldana Llanos Norma. Aldana, ¿está presente? Aldana. Andia Velasco. Presente, doctor. Andia Vela, presente. Aldana está presente, por favor. Doctor, presente. Presente, doctor. ¿Escuchó? Aldana, ¿verdad? No, Andia, dijo. Andia Velasco, presente. Sí. Y Aldana Llanos no está, ¿verdad? Aldana, bueno. Ya. Vamos. Campos Peredo René. Campos. Choglio Mendoza, Angélica. Choque Takuri Giovanna. Presente, doctor. Choque presente. Condori Álvarez Ibet. Presente, doctor. Condori Lira Judith. No está. Vamos a ver más abajo. Estrada Méndez Cintia.
Estrada Mendecino. Presente, doctor. Bueno. Fernández Huanca Joel. Fernández Huanca Joel. Fernández Huanca Joel. ¿No está? Falta. Flores X Stephanie. No está. González Oyola Anaí. González Oyola Anaí. Gutiérrez Navarro Jocelyn. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hidalgo Palmero Oscar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ibarra Gómez Paola. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lizondo Quispe Raiza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá Nicole que Liliana. Mamá Nicole que Liliana. Presente, doctor. Presente, doctor. Está bien, está bien. Martínez Callapa Damián. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Flores Jael. Mendoza Flores Presente, Jael. doctor. Presente. Ya está bien. Oporto Cardoso Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Portugal Fernández Fiorella Javiera. Presente. Bueno. Ramos Choque Cristian. Ramos Choque Cristian. Falta. Ramos Orco Marco Antonio. Ramos Orco Marco Presente, doctor. Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Sí, presente, está bien. Ricalde Fuertes Racel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir. Russo Encinas Valeria. Russo Encinas Valeria. Russo. Sequeiros Careaga Ruiter. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soria Muñoz Surimana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos unos cuantos más. Vargas Juárez Jocelyn. Vargas Juárez Jocelyn. Vargas. Presente, Vargas Juárez. doctor. Presente. Bien, está bien, presente. Ya, unos. A ver, Yucrachaca Gerson. Yucrachaca. Bien, perfecto. Entonces, hemos llamado más o menos unos 20 al azar. Vamos a seguir llamando todas las clases. Bien, vamos a entrar a lo que es la angina inestable, por lo menos haremos el concepto. Entonces, diremos que la angina inestable, ya no estamos hablando de la angina estable. La angina estable es crónica, ¿verdad? Hemos dicho crónica, que en el último mes o en los 2 últimos meses no ha variado la intensidad, la frecuencia, la duración del dolor anginoso, ¿verdad? Angina inestable, vamos a ver el concepto.
La angina inestable se describe como un síndrome en el que el riesgo es intermedio entre la angina crónica, quiere decir la angina estable, y el infarto agudo de miocardio. Entonces está en un término medio. Comprende los cuadros agudos de insuficiencia coronaria. Entonces, significa de presentación aguda del problema de los vasos coronarios, del cuadro fundamentalmente de la obstrucción, quiere decir parcial por justamente también parcial o total de los vasos coronarios, pero que no llega al infarto de miocardio. Eso que quede bien claro. La angina estable tampoco llega al infarto. Han debido entender un poco. No llega al infarto. Por eso es que las enzimas cardíacas, es decir, los marcadores cardíacos, no son positivos, no se elevan. En este caso va a suceder lo mismo porque no llega al infarto de miocardio. Entonces, esa es una de las características. Entonces, vamos a continuar. Veremos. ¿Cuál es la característica de la angina inestable? Inestable, ya pueden estarse imaginando ustedes, es lo contrario, tal vez no es el término, pero es lo contrario de la angina estable. Es decir, que en el último mes, la presentación de la angina pues varía en cuanto se refiere a su intensidad, varía en cuanto se refiere a la frecuencia de presentación, en cuanto se refiere a la frecuencia de presentación, a la intensidad, varía, ya no es lo mismo como la angina estable. Entonces la diferencia está clara. La angina estable, el dolor torácico no varía en cuanto a su intensidad, a su forma de presentación, a su frecuencia, etc. En cambio, la angina, por eso es inestable. En este caso, varía su intensidad. No se mantiene al mismo nivel. Puede ser más intenso o menos intenso. Puede hacerse, varía la frecuencia, puede hacerse mucho más frecuente los episodios de angina. Bueno, entonces está clara la diferencia. La etiología es casi la misma que vamos a ver tanto en la estable como la inestable y en el infarto. Son las placas, ¿dónde están? Con las placas ateromatosas que van a estar obviamente a nivel de la luz de los vasos coronarios. Otra característica es que tenemos aumento de los niveles de la proteína C reactiva. Se produce un proceso inflamatorio a nivel de la placa que se dice que podría desencadenarse por un proceso infeccioso bacteriano como es la Clamidia pneumoniae o el Helicobacter pylori. Fíjense, en este caso no solo es la placa, puede producirse un proceso inflamatorio a ese nivel de la placa ateromatosa por un proceso infeccioso bacteriano, por clamidias o por el Helicobacter pylori, que va a hacer de que se fragmente, erosione esa placa, como hemos visto en el esquema de la fisiopatología, ¿verdad? Entonces intervienen factores hemodinámicos, infecciosos, tóxicos, etcétera, a ese nivel. Bien, estamos a las 6 en punto. Vamos a quedar aquí. Solamente hemos visto una primera parte del concepto, digamos, de la angina inestable. Y vamos a ver el día de mañana todo lo que corresponde a la angina inestable. Quedamos en esta parte
que es la presentación, el cuadro clínico del paciente. Como se darán cuenta, el cuadro clínico, el síntoma principal obviamente va a ser también el dolor torácico, la angina, el angor pectoris, que se llama así. Bien, entonces quedamos acá y vamos a continuar mañana a las 10